Muy buenas tardes, estamos en una semana más. Les traigo, como siempre, el saludo de esta Casa Superior de Estudio, Franklin Roosevelt, para cada uno de ustedes, estimados estudiantes. Hoy, con una clase de lenguaje y redacción sumamente interesante, es prometedora, así es que les pido que ustedes no se aparten de sus receptores para que nosotros podamos dilucidar, aclarar y enfatizar en algunos temas que seguramente a ustedes les va a servir en su vida profesional. Quisiera que en estos momentos cada uno de ustedes que están ahí apostados en su receptor, observando esta clase, pudiesen imaginar y hacia dónde los transporta la imagen que les presento. Corresponde a uno de los eventos más efusivos con mayor algarabía en las finales del básquetbol de los Estados Unidos. Lo que de repente el fútbol es para el Perú, el básquetbol así es de recalcitrante, bastante interés concita, despierta muchas pasiones. Esta imagen corresponde al jugador que anotó en el casi último minuto, el cual significó también que se pudiese galardonar en el campeonato. ¿Qué pueden observar aquí? Hay emoción, los párpados se contraen, miren cómo de pronto hasta las manos están expresando algo. El cuerpo es el que está hablando. O de repente nos trasladamos a un evento mucho más romántico, si es que quieren llamarlos así, en la que estamos parodiando acerca del amor. Está en un primer plano una niña y un niño, este le está entregando una rosa, algo dice, no hay palabras, pero de hecho que tú ya te estás transportando, aquel amor que de repente recuerdas, aquel amor de la infancia o aquel amor que estás viviendo. Y es que déjame decirte, el amor tiene su propia sintomatología. Si nosotros quisiéramos decirles, si inventásemos, por ejemplo, un instrumento para medir el amor, podría darse. No se me ocurre en estos momentos qué nombre podríamos ponerle a este instrumento. Pero vaya que sí, el amor tiene una serie de reacciones. Gracias a esa parte del cerebro que llamamos el hipotálamo, se segrega una cantidad de hormonas, los cuales se manifiestan fisiológicamente, tales como temblorosidad, sudoración, tenemos también descomposición estomacal. Todas esas cosas son una sintomatología propia del amor. Es el cuerpo el que está hablando. Muchos de ellos, por no decir casi todos, son incontrolables, es decir, son inconscientes. No los podemos ocultar. Nosotros fácilmente podríamos ser descubiertos por la otra persona cuando estamos enamorados. Recuerden que en la clase pasada hablábamos acerca de la comunicación. Si nosotros pudiésemos recapitular, diremos que la comunicación en el hombre se llama lenguaje. Los demás animales tienen formas comunicativas, que por cierto responden a formas instintivas. Sin embargo, aquel único ser que lo realiza de manera razonada, pensada, es el hombre. Existen dos formas de lenguaje, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Y hoy nos aventuraremos en esta forma de comunicación, el lenguaje no verbal, que realmente es uno de los componentes de la comunicación más significativos. Recordemos, el 7% de la comunicación se realiza a través de las palabras, tan solo el 7%. El 35% a través de la voz, que no es lo mismo. En la voz tiene que ver la entonación, el ritmo, el volumen, la cadencia propia. Y más adelante, más del 50% lo expresa nuestro cuerpo. Cuando nosotros interactuamos con una persona o un grupo de personas, no solamente nuestras palabras están llevando el significado, sino también nuestro cuerpo. Regresemos un poco para que nosotros podamos entendernos. Esta imagen seguramente expresa todas las emociones que nosotros podemos notar en el rostro de una persona. ¿Alguna vez te has enojado? ¿Alguna vez has estado triste? ¿Alguna vez has estado emocionado? Varias veces te habrás enamorado. Y déjame decirte que se notaba en tu rostro. Porque hay partes hablando por ti. No porque de pronto haya un cartel que nosotros tengamos acá y de pronto dice, estoy enamorado. No, sino porque tus ojos, porque tus cejas, la curvatura propia de la boca, los labios, para ser más exacto, hablaron ya por ti. Y es que en el rostro están los gestos. Hay unas partes móviles, los que ya mencioné, la ceja, los ojos, los labios, los cuales van a decir algo. Está ahí encargándose la cantidad de emociones que una persona quiere decir. ¿Has escuchado acerca de la frase que un gesto vale más que 1000 palabras? Déjame decirte que eso es cierto. Nosotros decimos algo con las palabras, sin embargo con el cuerpo
podemos enfatizar, podemos reforzar, podemos complementar. El lenguaje no verbal es el tema que nosotros vamos a ir avanzando. ¿Y quiénes de pronto lo estudian? Si la lingüística se ocupa del lenguaje verbal, ¿qué disciplinas se ocupan también del lenguaje no verbal? Pues más adelante vamos a darnos cuenta que estos están siendo estudiados por algunas disciplinas, que, como por ejemplo mencionaremos la kinesia, la proxemia, la paralingüística. 3 disciplinas que se van a encargar de hablar el lenguaje de nuestro cuerpo. Hasta esta parte de la clase, algunos de ustedes estarán cargándose de una cantidad de interrogantes. ¿Quién surgió, por cierto, primero? ¿El lenguaje verbal o el lenguaje no verbal? En la carrera, a través de millones de años de evolución del hombre, el lenguaje verbal fue después. En un primer inicio, el hombre seguramente, en su afán de querer decir algo, en su afán de querer comunicar algo, emociones, sentimientos, frustraciones, acontecimientos cotidianos, habrá tenido que utilizar su cuerpo, habrá alzado las manos, habrá imitado algunos sonidos propios de la naturaleza. Es ese el lenguaje no verbal, donde no exista la participación de la palabra y donde haya gestos, mímicas, pantomímicas, expresiones corporales. Ese es el lenguaje no verbal. Posteriormente, muchos años más adelante, el hombre tendría la capacidad de adaptar algunos órganos que tendrían una función primaria, como por ejemplo la tráquea, la laringe, la glotis, de respirar. Los pulmones, la nariz, los labios, todos ellos cumplían originariamente otra función. Pero el hombre tuvo esa capacidad evolutiva de poder adaptarlos y elocutar algunas palabras. Es ahí el surgimiento del lenguaje verbal. Pero hablemos entonces del iniciador de las formas comunicativas, del lenguaje del tipo no verbal. La kinesia se relaciona con el estudio de los gestos, el lenguaje propio del cuerpo. Quiero que nosotros empecemos a discriminar. ¿Alguna vez de pronto alguien viste que alzó la mano diciendo el pueblo debe estar unido? Y reforzaba esa expresión con el puño junto. Pues obviamente porque quería decir algo, porque quería enfatizar. Nosotros de pronto vemos que una chica muy agradable guiña el ojo, señal de coquetería quizá. La forma en cómo se para una persona, la forma como camina una persona, la forma como lleva los brazos, el porte que lleva, está arrojando una cantidad de información. Tú que me estás viendo, de pronto traes puesto un tipo de ropa, estás con una determinada postura de las manos, de los brazos. Eso ya es lenguaje no verbal. ¿Y quién lo estudia? Pues lo estudia la kinesia. La kinesia se ocupa de todos estos. Obviamente que la lingüística ha encontrado una excelente aliada en la psicología. El lenguaje corporal ha sido motivo de estudio de muchas personas. Siempre suelo parodiar y a veces decirles a mis estudiantes que de este tipo de clases las más premiadas suelen ser las señoritas, las chicas. ¿Cómo descubrir que de pronto una persona te está mintiendo? ¿Cómo descubrir que una persona está a la defensiva? Porque su cuerpo está hablando también. Se menciona que cuando una persona oculta una verdad, es decir, miente, guiña, mira hacia la parte de la izquierda. Está mintiendo. Hoy día, ¿por qué no te atreves a hacerle una pregunta confidencial a esa persona que tú quisieras? Un familiar, la pareja, lo que tú quieras. Vamos a ver cómo te mira. Te recordarás que de pronto, cuando el papá, después de que tú fuiste a una fiesta, llegaste bastante tarde, al día siguiente te increpó sobre tu actitud y tú cruzabas los brazos. ¿Por qué los cruzabas? ¿Por comodidad acaso? ¿Acaso por estar bien? No. Porque estabas diciéndole, no comparto lo que tú dices. Estabas a la defensiva. Una vez más, el lenguaje corporal. Y ojo, el lenguaje corporal, por cierto, puede ser consciente e inconsciente. Hay algunas cosas que nosotros los hacemos sabiendo el significado. Nosotros utilizamos en la oratoria nuestros brazos, nuestras manos, para enfatizar, para poder decir algo más que nuestras palabras quizá se encuentren limitadas. Pero en algún momento nos aborda la sudoración, se nos sube el color al rostro, es el lenguaje corporal del tipo inconsciente. Todo esto es estudiado por esta disciplina llamada la kinesia. Pero avancemos un poco más. ¿Qué pasa de pronto cuando nosotros nos podemos analizar un poco más enfáticamente acerca de esos elementos móviles que tiene el rostro? Porque en el rostro está la expresión de las emociones. Una vez más nos podemos decir, los ojos dicen mucho.
una mirada, la forma en que nosotros miramos. También podemos decir que de pronto la postura de las manos. Observen las imágenes que nosotros tenemos aquí. Esa mirada tierna, cándida. ¿O acaso nunca nos hemos asombrado de cómo los enamorados de pronto se contemplan sin palabras? Están comunicándose sin palabras y en verdad se están diciendo tantas cosas, tan solo con el hecho de mirarse. Nosotros vemos también que los labios arrojan una gran cantidad de información. El porte, la forma en cómo tenemos las manos, etc. ¿Recuerdas esta imagen? Corresponde a la final de uno de los mundiales, en la que uno de los grandes jugadores, Zidane, a Materazzi, jugador italiano, le propinó un cabezazo fortísimo. No escuchamos lo que le dijo Materazzi a Zidane, quedará de repente para la especulación. Sin embargo, pero sí fuimos testigos de la agresión que cometía Zidane. Ese lenguaje corporal, la forma como se expresaba, la forma como llevaba el cuerpo, todo ello es un motivo excelente para poder estudiar. ¿Y qué te invito a que puedas hacer? No solamente a que memorices que la kinesia se encarga de estudiar a los gestos, sino que te invito a que puedas ser consciente cada vez más, a entrenar tu cuerpo, para que sea un excelente aliado cuando tengas que comunicarte. No necesitamos que de pronto pienses que vas a ser un gran orador, si es que lo llegas a ser, excelente, pero por lo menos logremos una comunicación eficaz en tu centro de trabajo. Empecemos por la familia, dejemos que nuestro cuerpo también aporte con su significado. Si te pareció interesante lo que hablábamos antes en la primera parte, veremos qué te parece lo siguiente que te proponemos para tu aprendizaje. Hablemos un poco de la proxemia, palabra desconocida, palabra difícil, palabra que de pronto no la has escuchado antes, pero que quizás sí el contenido, que es el objeto de estudio de esta disciplina, sí ha sido motivo de tu preocupación. ¿Cómo no? En algún momento de tu indignación incluso. Te pongo el siguiente ejemplo. Has viajado más de una vez en la hora punta, en esas pequeñas unidades móviles llamadas combi, y el señor ayudante cada vez llenaba más y más pasajeros. Ojo que somos uno de los pocos países que tiene este medio de transporte. Algunos van sentados, mira que la capacidad de las combis van entre 18 a 20 personas y eso, pero van varios parados, varios que con el movimiento se van meciendo de un lugar para otro. ¿Qué sucede? Estás entrando en contacto con personas completamente extrañas, a las que nunca has visto y que posiblemente nunca volverás a ver. Están más cerca de ti. Sientes el aroma de las personas, sientes los cuerpos pegados hacia ti y obviamente y posiblemente ellos también estén sintiendo esa incomodidad al tener a un sujeto completamente desconocido a su lado. ¿Qué pasa con los espacios? Y es que nosotros manejamos espacios. Aproximadamente, los expertos dicen que de nuestro cuerpo, hacia unos 30 centímetros hacia adelante, está nuestra zona íntima. Hacia 1 metro, 1,20 m, está la zona personal. De ahí para adelante está el espacio social. ¿Por qué nos hemos sentido incómodos entonces en esa ejemplificación que proponía? Es que una persona, de manera abrupta, ha invadido tu espacio íntimo. Y cómo no, nos hemos incomodado. El espacio, los espacios que se mantienen durante el proceso de comunicación son el motivo de estudio de esto que nosotros llamamos la proxemia. Estudia las relaciones actitudinales expresadas en la distribución espacial de las personas y objetos. Dos personas, si de repente por ahí están viviendo ese romance al fiel estilo de Romeo y Julieta y que se encuentran a hurtadillas, a escondidas, casi muy difícil van a poder ocultar sus sentimientos. Cuando en algún momento se encuentren en público, la distancia que mantienen ellos al conversar, al intercambiar una palabra, por más que quieran disimularlo, la distancia los va a delatar. Es que nosotros acercamos en nuestra zona personal, por ejemplo, a personas tales como nuestra familia. Y ojo, no a toda la familia, a los más cercanos, a los de más confianza. ¿Y quiénes ingresan en nuestra zona íntima? Pues ingresa la pareja, ingresa de repente los hijos, ingresa papá y mamá. En el espacio social están las personas con quienes trabajamos, con quienes laboramos, o quienes de repente estamos entablando recién, tímidamente, una amistad. Ese espacio que existe entre cada persona, eso lo estudia la proxemia.
Por cierto, este concepto innovador fue introducido por el antropólogo estadounidense Edward Hall. Este señor decía que el espacio entre persona y persona, obviamente, junto a lo que es el lenguaje corporal, nos arroja una gran cantidad de información. ¿De qué manera me servirá esto en mi mundo laboral? ¿De qué manera lo debo desarrollar? No podemos ser de repente confianzudos y acercarnos a una persona, palmearle la espalda, tocarle la cabeza, si es que aún no lo hemos conocido. Desde ese momento en el que tú respetas su espacio, obviamente estás siendo empático. Hoy en día las organizaciones modernas manejan mucho las relaciones entre las personas. Mejoremos esas nuestras relaciones, pero mejoremos a partir del respeto del espacio y que nuestro lenguaje corporal no contradiga también a nuestro lenguaje del tipo verbal. Hemos conocido hasta esta parte dos tipos de disciplinas, la kinesia y aquí en esta parte la proxemia. Avancemos en el conocimiento y nosotros nos vamos a encontrar como por ejemplo esta imagen. Ahí está lo que les venía diciendo, la zona íntima, la zona personal, el espacio social y el público. Una persona que de pronto se dirige a un público en la oratoria, de repente en una exposición, en el fórum, no puede interactuar. ¿Por qué? Porque las demás personas están en el espacio público. A tomarlo en cuenta. ¿Y qué pasa cuando nosotros avanzamos y encontramos algo sumamente nuevo también para ustedes? La paralingüística. ¿De qué tiene que ver con la lingüística? Pareciera que sí. Es el complemento. Es aquello del cual se va a valer también la lingüística para que su comunicación sea mucho más eficiente. ¿Has escuchado aquellos signos fónicos o fonéticos que nosotros imprimimos al momento de hablar? Pues claro que sí. La voz no siempre la utilizamos en un mismo ritmo. ¿Cómo estuvo tu voz al momento que te enojaste? ¿Cómo estuvo tu voz cuando de pronto tuviste que experimentar una despedida? ¿Cómo estuvo tu voz cuando tenías que alzar la voz para llamar la atención a alguien? Eso y demás fenómenos fonéticos son motivo de estudio de esto que nosotros llamamos la paralingüística. La articulación es uno de ellos. ¿Cómo es que nosotros elevamos la voz? Estamos hablando del volumen. ¿Dónde podríamos notar mejor esto? Una vez más recurrimos a lo que prodigiosamente los grandes autores de la palabra, aquellos artistas de la palabra, nos han llevado a poder conocer. Me refiero a la poesía. Si de pronto ese poema monumental de Pablo Neruda nosotros lo declaramos o lo declamamos de una manera inerte y decimos, puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir por ejemplo la noche está estrellada, vaya, mataríamos el poema, hablando metafóricamente. Pero si nosotros imprimimos la tonalidad respectiva, puedo escribir los versos más tristes de esta noche, escribir por ejemplo la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. ¿Y qué pasaría si de pronto este poema no sería de tanta tristeza y sería de alegría? Podría ser más o menos así. Puedo escribir los versos más alegres de esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y bailan azules los astros a lo lejos. Distinto contenido, distinta intensidad de voz, distinta forma de hacer uso de la palabra. Ese es el motivo de estudio de la paralingüística. Nosotros, cuando hablamos, no podemos utilizar una misma tonalidad. Hay que siempre variar la voz, porque eso va a hacer que nuestra comunicación pueda ser más amena, más agradable. ¿Quién lo conoce mejor esto? Pues vaya que los señores que trabajan en radio saben mucho de ello. ¿Te recuerdas de aquel programa romántico de que de pronto pasa a partir de las 8 de la noche en alguna radio favorita tuya? ¿Cómo es la voz del señor? ¿Es gritona, chillona? Estamos en los 89 puntos de la FM. ¿Esta es tu radio romántica, acaso dice? Pues no, dice, estamos en los 89.5 de la radio, esto es el programa romántico. Y un saludo muy especial para la gente de la Roosevelt, de manera muy especial para Eduardo y Sonia. Quizá digan así. Es porque la voz está cambiando de tonalidad. ¿Te recuerdas aquella voz fortísima que de pronto la mamá utilizó cuando te tuvo que llamar la atención? Claro que sí. Es porque la mamá variaba la tonalidad. Tenía una intención. ¿Cuál era la intención? Reprimir alguna actitud tuya. Avancemos. El volumen, el tono, que es la forma como nosotros lo decimos. ¿Tú crees que solamente el te amo existe una sola forma de decirlo? Pues no. Se puede decir de varias formas. Te amo.
Parece sincero. Claro que sí, te amo. Sarcástico, te amo. Triste. Es la variación la que finalmente aporta el significado. Nosotros, cuando leemos por ahí algún texto, digo siempre esto a los que me puedan escuchar cuando algunas veces me ha tocado dictar una clase de comprensión lectora, que será motivo, por cierto, más adelante para poder hablar con ustedes, que si el texto no imprimes la tonalidad respectiva, simplemente es letra muerta. Nosotros tendríamos que de pronto hablar, leer y transmitir lo que dice el texto como ha querido el autor de pronto. Cuando alguien de pronto dice, solo tú y yo sabemos lo que ignora la gente al intercambiar un saludo ceremonioso y frío, porque nadie sospecha que es falso mi desvío, ni cuánto amor oculta mi gesto indiferente. Porque nuestros corazones son como las orillas de un río, separados por la corriente, pero debajo del puente se aman secretamente. Vamos, veámosle la tonalidad respectiva. Esto es lo fabuloso del lenguaje en esa parte llamada la paralingüística. Hasta esta parte seguramente ya te has puesto a pensar en qué medida el lenguaje no verbal puede ayudarte para tener una comunicación mucho más eficaz. Pues seguramente estás reflexionando de cómo es que nosotros, si utilizamos bien, no solo las palabras, porque ya te has dado cuenta que solo constituyen un bajo porcentaje, no más del 7%. El resto lo constituye la voz y el lenguaje de tipo no corporal. Experiencias laborales seguramente que las vas a tener. Necesidad de comunicar en algún informe, en la participación de un foro, o de pronto porque tengas que rendir cuentas a tu jefe inmediato superior de algunas labores realizadas. Ahí está presente la comunicación. Yo creo que el ser humano ha podido evolucionar a lo largo de toda su historia gracias a que cada vez tenemos formas comunicativas más eficaces. El hombre es el único ser sobre la faz de la Tierra el cual se puede comunicar de las maneras más eficientes. Estamos interconectados, nos comunicamos en un tiempo real. Y cómo no, cuando nosotros tengamos que de pronto marketear el mejor capital que nosotros tengamos, que se llama el rango profesional, obviamente tiene que entrar a tallar lo que es la capacidad de comunicarse. Imagínense ustedes, y si nos trasladamos en la historia, mencionar a un gran personaje. Sin duda, para aquellos que sean creyentes y no creyentes, es un personaje que existió, porque a partir de ello hemos grabado nuestra historia. Su existencia marcó el inicio de nuestra historia. Me refiero a Jesús de Nazaret. ¿Cuánta sabiduría? Obviamente que sí, pero ¿cuánta eficacia tenía también para poder comunicarse? Es quizá el mejor ejemplo de cómo se utiliza de manera eficaz el lenguaje del tipo verbal y el lenguaje del tipo no verbal. En su contexto existían pastores, agricultores, pescadores, quienes tenían la necesidad de ser educados en la palabra de Dios, como él llamaba. Así es que, ¿qué utilizó? Utilizó una estrategia fabulosa que hasta ahora sigue surtiendo efectos: el uso de la parábola. Contaba una cantidad de cuentos, historias. ¿Recuerdas tú la parábola del buen sembrador? Claro que sí, pero no solamente es el mensaje el que de pronto se quedaba grabado en quien lo escuchaba, sino también la forma como lo narraba. De hecho, que Jesús era una gran personalidad en la oratoria. Miren ustedes, se nos cuenta algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, ese pasaje que lo podemos retratar aquí. En la última cena, el Señor se dedicó a lavar los pies a los apóstoles. Ese acto, por más que pueda ser reconocido por algunos o no, es un acto del tipo de lenguaje no verbal. ¿Qué significa? Servicio, humildad, sencillez. Nosotros, si pudiésemos observar esta imagen, todos quedan atónitos. Pero de pronto, Señor, ¿cómo es que tú, si yo he venido a servirte, si yo debiera de ser quien te sirva? Más de uno de los apóstoles dijo eso. Pero el Señor, Jesús, mostró su sencillez en este acto del tipo no verbal. Los grandes líderes, ¿sabían ustedes que de pronto juegan a una guerra de poder por saber quién tiene el control de la situación? Imagínate una reunión entre dos grandes potencias, Rusia con su representante, su presidente, y también Estados Unidos con su presidente. Se dieron este tipo de encuentros, no solamente ahora, a lo largo de la historia. Cada uno de ellos ha tenido un asesor, quien tuvo que preparar la forma como tenían que disponer el cuerpo, cómo tenían que llevar la prenda de vestir, cómo tenían que vestir ese día, cómo tenían que saludar. El estrecharse la mano, de alguna u otra forma, también significa algo.
¿Alguna vez has tenido una persona que de pronto te dio un buen apretón de manos y te dejó con un dolor que de pronto decías, wow, qué fuerte presiona la mano a esta persona? Denota sinceridad. Todo lo contrario, cuando una persona con si las justas te puede tocar las manos, denota hipocresía. Pero hay otras personas que de pronto dan la mano y también sujetan con la otra el codo. Te están dando un lenguaje. Te dicen de pronto, el control de la situación, aquí lo tengo yo. Hay otras personas que te dan la mano y con la otra la sostienen, ambas manos, de tu interlocutor y la tuya. Te dicen, confía en mí. ¿Te recuerdas de aquella palmadita que te dio papá cuando ibas a ingresar en un segundo tiempo a disputar un partido de fútbol en la canchita de tu barrio? ¿Qué te decía papá? Con esa palmadita, confío en ti, vamos, sé que lo vas a hacer muy bien. Ese es el lenguaje del tipo no verbal. Utilízalo y de seguro que vas a tener bastante eficacia. No solamente pienses que nos comunicamos a través de las palabras, acabas de descubrir una forma interesante y potencialmente efectiva de cómo nuestra comunicación la podemos llevar a otros niveles. Hoy en día, que es la era del manejo de la gran cantidad llamada información, no solo decimos que es poderoso, es eficiente o es un buen trabajador aquel que maneja mayor cantidad de información. Si no decimos esto, de aquella persona que sabe comunicar lo que tiene. Entonces, escuchaba de pronto de un docente y tú seguramente has adjetivizado y dices, sé que es un buen docente, pero no lo entiendo. ¿Por qué sucede esto? Porque de pronto tiene deficiencias en la comunicación. Tú de repente abraces en algún momento la carrera docente, pero de hecho que vas a tener también la necesidad de comunicarte a lo largo de tu carrera laboral. Para cada uno de ustedes dejamos este material para que puedan utilizarlo y seguramente que va a ser de gran ayuda. Estaremos siempre a través de este aula virtual llevándoles toda una cantidad de conocimientos y esperamos también todas las sugerencias que nos pudiesen hacer llegar a través de este mismo medio. Muchas gracias.